Hola a todos, mi nombre es Juan Camilo Montoya Ospina y estoy encargado de hablar de los requerimientos técnicos para la construcción de un espectáculo. Esto es parte del diplomado de creación y gestión para la obra artística de la Gobernación de Antioquia. Bien, en esta primera parte vamos a ir, es un poco ilógico, pero vamos a ir de atrás hacia adelante. ¿Por qué? La conexión entre el artista, el actor, el músico es el rider técnico. Y para llegar a ese punto debo de explicarles cómo es la construcción de un evento y qué conlleva, qué pasos conlleva eso. Luego hablarles un poco de la temática técnica, cómo funcionan los equipos, de un poco de lo que es la presión sonora, de lo que hay a nivel estructural de un sistema de energía y sobre los equipos en sí. Hablarles sobre los temas de qué es un micrófono, qué es una caja directa, qué se utiliza, cuál es la mejor herramienta para su instrumento, cuál es el mejor micrófono para un actor. Y al final de todo ese aglomerado de información veremos cómo construir el rider técnico, obviamente con las herramientas, es decir, qué tarima necesitamos, si necesitamos techo porque el evento es a las afueras, si necesitamos iluminación o si simplemente nos acomodamos, dependiendo de lo que se vaya a realizar, a un equipo que tenga un teatro ya instalado. O sea, es muy diferente realizar una producción afuera en la calle cuando se necesita instalar no solo la tarima, sino el techo, adecuar luces, adecuar una pantalla de video y adecuar un sistema de sonido, a cuando vamos a un lugar cerrado, donde tenemos ya el tema climático controlado. Entonces ese teatro o ese lugar ya tiene un sistema de sonido, tiene un sistema de iluminación y debemos de acomodarnos, o el artista debe acomodarse también a lo que esos equipos y ese sistema tienen. Comencemos por lo primero. ¿A quién se le atribuye la idea o a quién se le atribuye la realización de un evento? La primera parte la asume el promotor o la persona que invierte en el evento. Me refiero, si es un evento privado, a la compañía del evento. Vamos a hacer los quinquenios de los empleados, o vamos a realizar el lanzamiento de un nuevo producto, vamos a realizar el lanzamiento de un vehículo, o simplemente un grupo teatral terminó la construcción de una obra de teatro y quiere hacer el lanzamiento. Suponga el Águila Descalza, el Teatro Matacandelas, bueno, un sinnúmero. Así que comenzamos por el principio. Hay una idea, y la idea se refiere a presentar un espectáculo, una obra de teatro, un concierto o dar una capacitación. ¿Quiénes intervienen? Interviene el promotor, interviene un equipo administrativo, obviamente un equipo técnico que delimita la categoría del evento, está el personal publicitario y está el personal de contrataciones. Cuando me refiero a las contrataciones, me refiero a los permisos que decreta la gobernación o la alcaldía para realizar dicho evento. Ejemplo, vamos a hacer un concierto de Bruno Mars en el estadio Atanasio Girardot. Así que viene la empresa promotora, pregunta al equipo logístico de Bruno Mars y le dice, bueno, ¿qué necesitan para venir a la ciudad de Medellín a un concierto? Y ellos envían su información, el rider técnico empieza a trabajar todo el equipo técnico del equipo de producción. Necesitan esto, necesitan aquello, necesitan lo uno, y muy importante, ¿cuánto cuesta? Se toma la decisión
y se contrata a la producción de Bruno Mars para presentarse en la ciudad de Medellín X día, en el Atanasio Girardot. Sigue el paso de las contrataciones. Van a la alcaldía, piden el permiso al DAGRED, piden el permiso, la contratación con el INDER y el Atanasio Girardot, la contratación del personal logístico, la contratación del personal de aseo, las pólizas de seguro, porque van a reunir alrededor de 40 a 45 mil personas en un solo lugar, y supongan que todo eso está listo, todo ese aglomerado de permisos, de conexiones, de seguridad, tienen defensa civil, tienen contratadas alrededor de 10, 12 ambulancias, y solo falta 2 semanas, 2 a 1 semana para la realización del concierto. Ya está definida qué empresa va a ser. La empresa llega al Atanasio Girardot. Como es un espectáculo a gran escala, la movilización del equipo debe ser en tractomulas, en camiones gigantes, y el primer equipo a ingresar al Atanasio Girardot para el montaje es el equipo del techo o el rigging y el equipo de la tarima. Estas 2 secciones son las primeras en ingresar. ¿Por qué? Porque son las secciones en las que es más difícil el trabajo. Están expuestos a la lluvia, están expuestos al sol, están expuestos a todos los efectos climáticos. Y algo muy importante, son los primeros que tienen que tener cuidado, no solo con la grama del estadio, sino con el lugar en sí. Supongan que no van al estadio, sino que van a el jardín botánico de la ciudad. Entonces están las maticas, están los árboles, está el suelo, está el cuidado de los animales. Entonces es lo más pesado y lo que más cuidado debe tener a la hora de instalarse. Teniendo en cuenta esta sección, luego pasa la sección de la iluminación. Voy a dibujar un poco y tenemos el techo, y tenemos la tarima. ¿Vale? Ya hay 2 cosas importantes armadas, que es el control climático y el escenario. Pasa a instalar la iluminación. ¿Cuánto se demora? Depende. Depende de todo el sistema de iluminación, cuántas luces, cuántas cabezas móviles, cuántos par LED, porque ya no hay par 64, ya no se utilizan. Y interviene lo que es el equipo técnico de la producción. Técnicos de audio, técnicos de iluminación, técnicos de video. Se instala la iluminación, se instala la pantalla de video, que ahorita espectáculo sin pantalla de video no es espectáculo. Y en medio de todo eso se instala el sistema de sonido. El sistema de sonido para el estadio Atanasio Girardot, para Bruno Mars, no debe ser pequeño, ¿no?
muy bueno dibujando, pero en la gráfica lo que hay es un poco de lo que es un escenario principal para un evento en general. 500 personas, 600 personas, 1000 personas. Si nos vamos a ir al estadio Atanasio Girardot, entonces prácticamente es la misma historia. El escenario principal tiene una iluminación, tiene no una sino varias pantallas de video, una tarima y un sistema de sonido. En ese orden de ideas, como venía explicándoles ahorita, los tiempos de trabajo comienzan con la instalación del techo, el escenario, luego entra la iluminación porque el techo comienza estando abajo, se arma en el suelo. Al iniciar la elevación, las personas o el equipo técnico de iluminación empieza a colgar, a hacer el rigging de la iluminación. Desde ese mismo punto, aunque algunas veces se cambia, comienza también a hacerse el rigging de la pantalla de video, y externamente, por fuera del arco, o algunas veces se hace, es dependiendo también del sistema de sonido y de la visual que tenga el techo, se hace el rigging o el colgado del sistema de sonido. En este caso es este. Un sistema line array a ambos lados, un L y el R, y dependiendo de la distribución y la potencia que quiere el ingeniero de sonido, se instalan los bajos. Normalmente hay arreglo de bajos a izquierda y derecha, o se hace un arreglo de bajos frontal, dependiendo, como les digo, del requerimiento técnico que ha hecho el grupo o el ingeniero de sonido del grupo. Comencemos por acá. Está el escenario, el PA o sistema principal de audio. En este video el máster no estaba al centro, estaba a un lado, como por aquí sobre la derecha, y había un sistema de relevos de audio aquí y acá. Esta es más o menos la propuesta normal de un rigging y de un sistema de sonido para un concierto en un estadio. Está el sistema principal, y al final, a mitad del camino, es decir, a unos 40, 60 metros, hay un par de delays, un par de relevos sonoros. En teoría, esto es un montaje de sonido. ¿Qué nos conlleva? ¿Qué reúne todo esto? Vamos a hacer una pequeña lista de las cosas importantes en un sistema de sonorización. Lo primero es que hay un techo, luego hay una tarima como equipo especializado, la iluminación, pantallas de video, luego está el sistema o el refuerzo sonoro. Para que todo esto funcione, debe haber un generador eléctrico y, muy importante, el personal técnico de la producción. Voy a desglosarlo. Ahorita hablaba de rigging. Para hacer todo el colgado de todos los sistemas y el montaje, hay un equipo de rigging. Son las personas encargadas de subirse y de tener las herramientas adecuadas para el ajuste
de la estructura. En cada uno de los equipos de la tarima del techo, de iluminación, de video y de audio, se cuenta con personal rigging, porque son los encargados, como repito, de subirse y de estar pendientes de que los motores, las eslingas y los ganchos de sujeción estén bien puestos, ¿vale? Entonces, al inicio están los chicos de rigging, están los técnicos de iluminación, ¿sí? Están los técnicos de video, están los técnicos de audio, los técnicos de electricidad, la dirección técnica está a cargo a veces del propietario de la empresa, o hay una persona, un ingeniero, que se encarga de la dirección completa. Normalmente no es un ingeniero de sonido o no es un ingeniero en iluminación, es un ingeniero en alguna otra rama que complementa la dirección. Conozco un ingeniero de sistemas que ha sido por mucho tiempo un director técnico. Conozco un ingeniero electrónico, personas que estudiaron otra cosa y con el tiempo pasaron a la dirección técnica de eventos. Entonces no hay una regla, no hay una guía completa que nos obligue o que obligue a los espectáculos a tener un ingeniero de sonido como el director técnico del evento. Bien, hasta aquí vamos en el camino del espectáculo, de un espectáculo mediano o grande. Ahora pasemos a lo que es un escenario de teatro. Es muy similar, con la diferencia de que el espacio es más pequeño. Entonces está el escenario, normalmente el sistema de sonido está por fuera del escenario. Dependiendo del teatro, los bajos van al frente o los bajos están colgados al lado del sistema de los medios. Hay una gran ventaja, y es que en los teatros existe la tramoya o existen las barras de colgado que están puestas en la construcción interna. Entonces son barras que atraviesan completamente el escenario. Algunas son de iluminación, y otras son de escenografía. Ahí puedes colgar lo que se te ocurra, telas, imágenes. Bueno, esta es un bosquejo de lo que es el montaje de audio y de la técnica
en un teatro, en una sala de teatro. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. En este siguiente segmento vamos a adentrarnos en lo que es un montaje técnico en una obra de teatro, en un teatro. Vamos a suponer que tenemos el rider técnico de una obra de teatro y vamos a instalarla. Quiero especificar algo, y es que no soy un experto en iluminación, así que es un tema que otros compañeros van a aclarar. Sin embargo, para complementar el tema del rider técnico es importante hablarlo, y dentro de lo que debo hablarlo, pues no hablaré específicamente de ninguna luminaria o equipo de iluminación. Simplemente voy a hablar de las barras y aclarar dónde se ponen las luces. ¿Bien? Bien, me encuentro con Sergio Dávila, una persona a quien conozco ya hace muchos años y con quien tengo el placer de trabajar, además de que conoce el proceso y la manera técnica de realizar muchas producciones. Con él me encontré en producciones de John F. Kennedy, ¿cierto? Del Bazar de la Confianza. Del Bazar de la Confianza, y algunos eventos De Fiesta del Libro. Fiesta del Libro, el Teatro Matacandelas. En este momento se encuentra dirigiendo Casa Teatro El Poblado, es el director general. Estamos aquí para preguntarle cómo es la conexión técnica, artística que tiene el teatro y que tiene él como persona, además de que nos cuente cómo ha sido este paro artístico económico que nos ha llevado la pandemia. Bueno, la conexión, o sea, tu primera pregunta, yo vengo de una escuela, que es la del Teatro Matacandelas, donde la técnica es fundamental. Es decir, donde el sonido y las luces no son simplemente operarios o técnicos, sino que son, para el caso de Matacandelas y para mí como escuela, son iluminadores, ¿cierto? Son pintores de la escena en el caso del luminotécnico, y en el caso del sonido son diseñadores de sonido, diseñadores de atmósfera. Es decir, son tan o más importantes que el director y que el mismo actor. Tanto porque un pequeño error puede acabar con todo un espectáculo, como la intención que se tenga. Es decir, en Matacandelas, en los años 80, fue los primeros grupos que tuvo su mixer y que empezó a probar con mezclas, con Eno Marineiro, por ejemplo, con delays, con reverbs, a poner más o menos, sí, eso fue en los 90. En el año 90 empezaron a poner primero los micrófonos de aire, sí, y para provocar caverna, para provocar atmósferas, efectos de ambiente, y hacer toda una banda sonora de efectos. Entonces yo llego a una escuela que ya tiene ese camino, y lógicamente pues ese camino lo cogieron muchos otros teatros y lo han mejorado, y lógicamente Matacandelas es muy importante porque todos hay una prioridad, y es que seas músico. O no seas un músico total como músico, sino un músico de teatro. Es un requerimiento. Es un requerimiento. ¿Por qué? Porque entrenar teatro es muy difícil. Es decir, ¿cómo entrenas teatro todos los días? A no ser que estés actuando como haces en la vida social. Okay. La música sí te permite todos los días, si tocas un instrumento. Yo, por ejemplo, aprendí a tocar trompeta en Matacandelas.
Si no tocas todos los días, ella te escupe. No interactúas. ella te saca, o sea, un día que no toques, al otro día cambió la embocadura, tu sonido. Entonces eso te provoca disciplina. Disciplina de autoescucha, de escucha del otro y de escucha del equipo. Entonces generamos de alguna manera muy buen oído. Yo inmediatamente me fui más por el lado del sonido en Matacandelas que del lado de las luces, porque manejé el cantadero mucho tiempo. Sí. Entonces me tocaba tanto producir los eventos como hacer el sonido, pues no a un nivel de un ingeniero, ni siquiera de un sonidista, pero uno aprende a surrunguear y a entender qué es cada canal y aprende. Estuve profesores como el señor aquí presente, como Habichuelo, Federico López. No, es una institución. Eso, Federico López fue el primero que me enseñó a mí de sonido, y inclusive fue el que me diseñó el sonido en el cantadero. Me dijo dónde va la consola. Fue el que de alguna manera, durante muchos años, y el proceso lo seguí con él, desde sus asesorías y sus presentaciones en Matacandelas. Entonces, ¿cómo traer eso acá? Lógicamente, esta casa es una casa hermana del Matacandelas. Okay. Cuando nació, inclusive Cristóbal Peláez, el director, es de la Junta desde que nació. Diego, que en paz descanse, estuvo muy cerca de este nacimiento, Diego y Cristóbal. Muchos grupos, pero sobre todo Matacandelas, porque Weimar, el mecenas, benefactor de esta fundación, siempre fue fan, amigo directo de Matacandelas, y cuando dijo quiero hacer mi teatro, lo hizo muy cercano a Cristóbal. Entonces todo el diseño, la construcción, el pensarlo, está muy cerca a tener esa sala óptima que ahora tiene Matacandelas después de 40 años. Esta sala empezó como una sala óptima, no técnicamente. Técnicamente empezó con muchas deficiencias, y solo hasta el año pasado, más o menos, hasta hace 2 años largos, año y medio largo, tiene lo que tiene actualmente. En tanto eso, técnicamente, que pues vuelvo a decir que la fundamentación de un buen espectáculo está absolutamente hermanado con la presteza técnica, con la calidad y con lo rápido que encuentres. Por ejemplo, en esta sala tú vas a encontrar 9 puentes. Sí. ¿Mm? Puentes que no son los puentes a los que el teatro colombiano nos tenía acostumbrados, puentes de un jorobado de Notre Dame, ¿cierto? Donde uno... ya hay cierto espacio de la parrilla. Lo que estamos hablando es del sistema de caminar. De caminar. La parrilla tiene un espacio alto para poder transitar el techo. Para poder transitar y colgar las luces. Esta no es una parrilla que sube y baja, sino es una parrilla fija, pero con esa facilidad de poder distribuir las luces en el espacio. Esa parrilla y este techo que es un armazón de acero, que es el cuerpo de la casa, nos permitió tener el line array colgado, ¿cierto? Sí. Tenemos 2 bajos que ya son movibles. Ahora en este momento el espacio es muy dúctil y de alguna manera está muy bien diseñado, insonorizadamente hablando. Es una sala muy seca. Es una sala seca. Muy seca. Es una sala que permite de alguna manera inclusive el susurro en el audio, ¿cierto? No, aunque los actores ahora están mal acostumbrados a necesitar micrófono, porque no se necesitan micrófono, y si uno mira la historia del teatro, en el Teatro de Dionisios, que aún existe, tiene 2500 años, se presentaba para 5000 personas y no había un amplificador. Entonces, ¿qué pasó? Algo pasa, también la técnica... A veces la herramienta ayuda, pero en ocasiones resta más, porque quita concentración. Entonces a veces hay más ruido de la interacción del micrófono y la ropa. Aquí pasa mucho eso. Pasa que eso pasa en la interacción del teatro y con lo técnico. Cuando alguien que no tiene todas estas herramientas las ve, se enloquece, ¿cierto? Es extraño porque cuando uno aprendió a hacer montajes con tarros de saltina, sí, que yo aprendí, a mí me tocó el cambio, ¿cierto? Yo lo viví, o sea, yo hice tarros de saltina con extensiones para Matacandelas,
Entonces, cuando uno vive bajo ese horno y lo aprende a manejar y a mover y esas condiciones, encuentras esto es como, wow, la facilidad absoluta. Ya no hay calor, aunque se ha perdido una cosa interesante en el ámbito de las luces, y es el calor, el color del El color del sistema halógeno, del tungsteno. ha cambiado una cosa de la calidez que tiene el teatro. Ahora me encuentro de visita en el Teatro Pablo Tobón Uribe. Es una de las instituciones más míticas de la ciudad, porque aparte de eso poseen una sala increíble, es una sala muy seca, muy poco reverberante, y me encuentro con el operador de audio que lleva 22 años trabajando en este lugar. Omar Oquendo es la persona encargada de sonorizar todos los eventos, y quiero preguntarle a él cómo ha sido durante todos estos años en el teatro la conexión que ha tenido desde la idea artística, desde que llega el actor, desde que llega el músico y se une con la parte de conocimiento técnico. Es decir, ¿cuál es la conexión que ha sabido llevar? Unión artista-técnica. Bueno, primero que todo, el artista llega, plantea una inquietud, lo que quiere transmitir, lo que quiere hacer, y la idea de nosotros es como enfocar eso a que se haga realidad y en vivo, y que funcione y transmitir a la gente lo que él quiere decir. La gran posibilidad de hacerlo, como hoy nos pone en contexto esta pandemia, es poder grabar un evento. Normalmente no tenemos esa posibilidad, o sea, lo tenemos que hacer en vivo y bien hecho. Contame un poquito para vos cuál ha sido el cambio en este momento de tener todos los equipos y tenerlo que ser grabado. Pues un cambio total, porque es la misma adrenalina que él siente, pero puedes equivocarte, como se dice, porque en un en vivo no te puedes equivocar. Y si te equivocas, tenés que solucionar. En cambio, ahora en este momento de transmisión, cortemos, cortamos, pegamos, repasemos, volvamos a repetir. Bien, otra pregunta, Omar. Para el año 2000, más o menos, 2004, 2005, comenzó el boom de las consolas digitales. Obviamente el teatro hizo el cambio años posteriores. ¿Cómo fue el cambio? ¿Cómo fue el cambio de tener una costumbre análoga de muchas perillas y pasar a la vida virtual, a lo digital? Primero, susto, porque nosotros veníamos de lo análogo y aquí no habían equipos muy grandes de sonido, sino que se manejaban formatos muy pequeños. Y eso es otro mundo, y eso implicó ponerse uno a estudiar, a reemplazar, y susto por no ser de pronto capaz de asimilar ese cambio. Bueno, entre otras cosas, Omar es la persona en la ciudad que opera continuamente las consolas Digico, así que es un norte para nosotros, porque no las opera, bueno, en el caso personal, no todos los días tenemos conciertos o eventos con consolas Digico, en cambio él la tiene todo el día y se ha vuelto un experto en la consola. Omar, muchas gracias. Mucho gusto. Normalmente, el sistema del PA o el sistema principal de audio está por fuera del escenario. ¿Qué tenemos en rojo? Las barras de colgado del teatro. Las barras de atrás son las del telón, las barras de adelante cargan luces, esta sería el telón de boca, el telón de fondo, y las azules estarían cargando las calles. Normalmente, digo normalmente porque algunas veces no se cumple, dentro de estas calles los operadores de iluminación ponen luces en este sector para que la iluminación del rostro del actor se pueda ver de diferentes colores o se vea iluminado en ambos lados, aparte de las luces que van de frente, ¿no? Bien,
Esto en el tema de iluminación. En el tema de audio, cuando las obras de teatro tienen audios, tienen grabaciones, porque es una variedad de muchas cosas, en algunas veces se usa un proyector y se proyecta una imagen delante del telón, entonces hay imágenes contrastadas, otras veces son las obras de teatro de arte contemporáneo donde el actor está en la parte de atrás de la pantalla y entonces lo que se hace es proyectar su sombra al público y el actor está en la parte de atrás del telón. Eso también es otro requerimiento técnico y de obras muy famosas de este estilo. Entonces lo que se hace es poner el proyector o poner la iluminación en la parte de atrás y donde va el telón de boca o en la barra siguiente hacia adelante poner una tela o una pantalla de retroproyección. Bien, les iba diciendo que cuando las obras de teatro tienen audio, normalmente se instalan monitores. Esos monitores pueden ir en trípodes, pueden ir con un sub, es decir, un parlante de bajo y un parlante de medios altos. ¿Vale? Vamos a hacerlo aquí más arriba. Los monitores de los escenarios de teatro. Entonces podría ser esta imagen. ¿Qué es un consejo importante para la instalación de una obra de teatro? Que no hayan cables, porque obviamente los actores van a moverse de arriba a abajo por todo el escenario. Y segundo, que los micrófonos estén colgados de alguna de las barras. En este caso, como tenemos tantas barras en la parte frontal, entonces podría ser dividir al menos 6 micrófonos, uno en el centro, otro en los extremos, en la siguiente barra 2 en los espacios adyacentes, es decir, si puso los 3 primeros en la barra de acá, entonces los otros 2 acá y el tercero al final, por si hay un actor que hable desde atrás. Se haría como un triángulo de recepción. Es lo que normalmente hago yo. 6 mic, todos micrófonos de condensador, ¿vale? Eso en la parte de audio. Obviamente no todos los teatros tienen la consola al frente, entonces algunos contarán con la consola de sonido a un lado del escenario o por fuera del escenario pero a un lado. Ya ese es un requerimiento o una instalación más del teatro que del requerimiento técnico, porque como les digo, en los teatros debemos de acoplarnos al equipo instalado. Bien, ¿qué más les puedo decir del montaje de una obra de teatro? Las telas de las calles, que son por donde salen los actores, juegan un tema muy importante para entrar y salir. Y aquí va una clave que de pronto alguno dirá: hombre, no creo que sea conveniente, prefiero hacerlo, prefiero no hacerlo. Si van a montar una obra de teatro donde los actores tengan manejo de un micrófono de diadema o de un micrófono lavalier, o sea, un micrófono de solapa, mi sugerencia personal es: no lo hagan. Traten de evitar al máximo el usar micrófonos con bodypad, con transmisores, con cable, con una diadema o un lavalier que pegan por aquí, o una capsulita que ponen por aquí al lado de la voz. Traten de evitarlo al máximo. Y les voy a dar la sencilla razón, y es porque en una obra de teatro
a menos de que la obra de teatro tenga los actores desnudos. Usted puede poner el cable y cinta donde quiera, pero normalmente las obras de teatro tienen cambios de vestuario, y eso es importantísimo, importantísimo que una obra de teatro tenga cambios de vestuario. Y ahí está el riesgo, porque entre más cambios de vestuario tengan, más movimientos tiene el micrófono. Así que usted puede iniciar la obra de teatro muy bien, las 2 primeras escenas, el actor se va, se quita la camisa, se despega la cinta, la cápsula no vuelve a quedar igual, y aparte de eso, en el movimiento del cuerpo o las acciones bruscas, el cable que está pegado desde la diadema al body pack se puede reventar. Entonces, consejo principal: eviten las obras de teatro con micrófonos de diadema. Instalen, pídanle al teatro, pídanle a su técnico de audio que instale un buen conjunto de micrófonos. ¿Listo? Mandinga, kikiribu, kiribu, mandinga. Gózalo, mano, dice la nave. Kikiribu, mandinga, kikiribu, kiribu, mandinga. Kikiribu, mandinga, kikiribu, kiribu, mandinga. Vamos a adentrarnos un poquito más en el montaje del stage o de el escenario en general con los equipos de audio. Voy a mostrarles en la imagen que separado de todos los equipos y todo el montaje está el generador de energía. Normalmente lo ponemos lejos porque genera ruido, es un motor, todo el tiempo está generando ruido, y en algunas ocasiones para ciertos eventos se siente mucho el generador de energía. Entonces normalmente cuando hacemos un festival externo en la calle tratamos de que esté a más de 50 metros, incluso a los 100 metros del escenario. Por otro lado tenemos la oficina de producción, importantísima, porque es donde todo el mundo llega a preguntar información, si llegan a revisar documentos y permisos, ahí tienen que estar, ahí tiene que estar el director de producción, la persona encargada de tomar cualquier decisión. O sea, si llega el momento en que sucede un problema técnico o un problema que genere el público, esa es la oficina que debe de cancelar o arriesgarse a continuar con el evento. Bien, está la sección de los camerinos, siempre cerca. Hay un punto importante que es la zona de trabajo. La zona de trabajo es donde están los RODI, donde está el personal técnico de instrumentación, donde hay guitarras, donde hay repuestos de cuerdas,
donde hay bajos, donde están los parches de la batería. Si en el festival se necesitan 2 o 3 baterías, ellos las tienen. Los pianos, normalmente los requerimientos de los pianos para los grupos son entre 2 o 3 pianos, así que la zona de trabajo contiene 5 o 6 pianos. Normalmente en un festival siempre hay entre 5 o 6 pianos, lo mismo las guitarras y las bases de toda la instrumentación. Seguido de la zona de trabajo está la mesa de monitores o la consola de monitores. ¿Qué hace o a qué se refiere la consola de monitores? En el escenario se generan todas las entradas, es decir, está la voz principal, está la batería, está el set de percusión, el set de los pitos y están las voces, ¿sí? A eso ustedes, a todo eso se conectan los micrófonos y van a un snake o a una medusa. En algunos casos es análoga, en otros casos es digital, ¿sí? Ya es irrelevante, pero hay un stage completo donde van todas las entradas a las consolas. Esta consola está conectada con ese stage. Repito, ya sea de manera análoga o de manera digital. Y el master o el FOH también están conectados desde ese stage. Quiere decir que a ambas consolas le entra la misma señal y al mismo tiempo. Si el cantante habla, esa señal entra a la consola de sala, inmediatamente entra a la consola de monitores. Entra a 2 consolas, a veces entra a 3 cuando hay consola de televisión que se pone aparte. Entonces en algunos casos hay mix de televisión para transmitir en vivo. La señal de esta consola, la señal procesada de esta consola, es la que maneja el sistema principal, el PA. De ahí se manejan los line array de los que estábamos hablando al principio, y se maneja el sistema de bajos. Si hay relevos, se manejan de ahí, y todo lo que suceda a nivel de público, el control lo tiene la consola de sala. La consola de monitores, que es aún también muy importante, lo que hace es manejar las señales de los monitores internos de cada músico. Es decir, esta sería la mezcla 1, la mezcla 2, la mezcla 3, por aquí estarían los sci-fi 4, mezcla 5, el otro sci-fi, 7 para los pitos, 8 para la batería y 9 para la percusión. Todo eso, todas esas señales, ojo, la conexión es análoga. ¿Listo? Todas se interconectan de manera análoga. Cuando me refiero a conexión digital o a conexión análogo, me refiero al cable. Cuando hay conexión digital entre el Snake y las consolas, la conexión digital es por medio de un cable RJ45 o un cable de red, categoría Cat6 o en su defecto Cat5, ¿sí? Pero la conexión que hay entre los monitores y la consola de monitores es una conexión análoga. ¿Por qué análoga? Y se conecta con un cable de micrófono, porque en su mayoría, si los monitores son autopotenciados, tienen entradas in de línea. Eso lo voy a explicar un poquito más adelante cuando veamos los sistemas de amplificación. Entonces vuelvo y conecto. Para los sci-fi, ambos están conectados también por conexión análoga,
lo mismo que el resto de los monitores. Y todos van a la consola de monitores. ¿Cuál es la importancia? Que hay una mezcla que solo escuchan los músicos. Y es la mezcla interna, el retorno de lo que ellos hacen y que necesitan, obviamente, cada músico necesita escuchar. ¿Por qué? Porque la voz principal no escucha lo mismo que el señor de la batería y no tienen la misma necesidad. La voz principal en ocasiones no necesita escuchar los tones de piso, o el bajista no necesita escuchar la voz principal. Entonces hay una mezcla interna para cada músico, y esa mezcla interna el ingeniero de monitores es el que se encarga de hacerla. Ahí le toca un poco difícil. Shutterstock Music. Porque está sobre la necesidad, no es ni siquiera el gusto, está sobre la necesidad de los músicos, y es ahí donde se complica un poco, ¿vale? El ingeniero de sala tiene el criterio para hacer una mezcla homogénea para el público, y si algo suena mal, pues será él al que le reclamen si suena mal para el público, pero al ingeniero de monitores le reclaman los músicos. Entonces, si un músico no se escucha bien, el resto de la orquesta o de la agrupación puede que también falle. Entonces, en la responsabilidad de la mezcla interna es del ingeniero de monitores. Vamos en contexto con lo que es el montaje interno del escenario, ¿vale? Entonces, ya hablé de las mezclas, frontales, hablé de los side-fill, hablé de las mezclas de los sets de percusión, baterías, pianos. Normalmente es de la misma manera. Se ponen cuñas, nosotros las llamamos cuñas, o son parlantes full rango, el cual también les estaré explicando más adelante. Y todo esto, todo en contexto, tiene en algunas ocasiones, estas sobretarimas tienen ruedas, y el movimiento es continuo. Para un festival, las baterías pueden entrar y salir todo el tiempo, lo mismo que las sobretarimas de los pianos, las sobretarimas de los pitos. Si en una orquesta es una orquesta tropical, el brazo, los pitos tienen mucha fuerza, normalmente están entre 5 o 6 y están 2, 3 trompetas, en el centro un trombón y 2 o 3 jarros, es decir, saxofón. Entonces, cuando es un festival tropical, este movimiento continuo de la zona de trabajo y de las sobretarimas es fundamental, y de la conexión, porque continuamente van a estar entrando y sacando parlantes. Entonces, los chicos del escenario o los Rodi están en continuo trabajo. Suena la orquesta y mientras suena esta orquesta, en la zona de trabajo están planeando qué entran, qué sacan. Anteriormente, y me refiero antes del 2004, no existían o no habían llegado a Colombia las consolas digitales. La complicación era mucha porque al hacer prueba con un grupo, las perillas quedaban en un lugar. Si usted necesitaba volver a moverlo, tenía que tomar una foto o hacer una nota de en dónde había quedado cada perilla sobre la ecualización o el volumen de ese canal. Hoy en día, en este momento, la primera consola digital que llegó a Medellín fue en el 2005, creo, 2005-2006, y fue para el Teatro Metropolitano. Es el teatro más grande de la ciudad. Fue una donación que llegó de Japón, y ellos tuvieron la primera consola digital. Luego ya se regó la competencia, y hoy en día una empresa de sonido, la manera de tener consolas análogas
son las consolas pequeñitas que utilizan en un eventico de 1 o 2 micrófonos. El resto todas son consolas digitales. Bien, en este contexto, después de haber explicado la unión de la consola del máster para el público, repito porque es muy importante, algunas veces el músico trae, es un ejemplo, ¿no? Nada personal, el músico trae a la novia y la novia le dice al músico, se está escuchando raro, no entiendo tal cosa, y entonces él empieza a hablar con el ingeniero de monitores, o él empieza a hablar con el ingeniero de sala por la contextualización de la novia o de otra persona. Entonces es muy importante saber dividir el trabajo. La consola del frente o la consola de sala es la que se encarga de controlar el sistema del público, y la consola de monitores es normalmente el guitarrista voltea para la izquierda, para la derecha o para la izquierda y está tratando de hablarse con el ingeniero de monitores. Controla la mezcla interna, que no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo, nunca la mezcla del ingeniero de sala nunca va a ser la misma mezcla de monitores, por la sencilla razón de la necesidad de los músicos. Entonces, esto es lo que sucede en un festival. Independiente de esto, ya en el techo, como les expliqué ahorita, colgado en el rigging, voy a sobremarcar en ese mismo lugar. Supongan que aquí está los tross del techo. Esto se une por unos cuadros gigantescos de aluminio, y en la parte de arriba, en la parte de atrás, está la pantalla y unos dummy. Son tross, es parte del mismo techo donde se cuelgan las luces. En toda la parte del cubo, del armazón del techo, tanto en el borde exacto donde cae la lona, en los 4 lados, se pueden colgar luces, como en este sector. Y podemos contar, como se pueden hacer 6 domos, 4, ya es dependiendo de la capacidad de carga del techo. Bien, la siguiente propuesta es un evento corporativo. Aunque ustedes no lo vean normal, la gran economía, el gran ingreso de algunas empresas de sonido es hacer eventos corporativos. Eventos dedicados a premiación, eventos dedicados a reconocimientos, eventos donde se exalta la labor de un proveedor de una empresa. Ejemplo general, el Éxito hace una noche dedicada a sus proveedores. Entonces la empresa que vende, no sé, Fab, Colgate Palmolive, otros Colanta, este nicho o esta manera de hacer eventos realmente es importante, porque combina dos cosas muy importantes, discúlpenme la redundancia. Primero, la calidad de ofrecer un reconocimiento. Segundo, se combinan la alimentación con un espectáculo y una premiación, ¿sí? Y aparte de eso, hay una interacción tremenda.
de videos. ¿Por qué? Porque en su mayoría estas personas tienen un trabajo especial que debe ser reconocido. Entonces normalmente, para no ponerlos a hablar y no tenerlos en la tarima principal, simplemente se hacen un video, se hacen los BTR y se exalta la labor de cada uno de los empresarios. Mientras se come o mientras hay cena o el almuerzo, hay un show. Este show es pequeño. ¿Qué cuenta? Pueden ser un trío de cuerdas, un cuarteto de pitos, puede ser un dúo de jazz, una guitarra, un bajo, un piano, bueno, algo muy elemental que acompañe. Y creo que en su mayoría, la mayoría de los músicos ha tenido algún evento como este. Así que me parece importante explicar un poco por el tema del cuidado y el manejo de las señales y el espacio. ¿Qué hay? Normalmente hay un micrófono de presentador. Ese micrófono, ¿qué puede ser? O puede ser un micrófono de mano, un inalámbrico, para que el presentador lo maneje, dependiendo de lo que quiera el cliente. Pero también puede ser un micrófono cuello de ganso, que es aún más difícil y complicado de manejar, porque no todo el mundo tiene el conocimiento de acercarlo o de manejarlo si lo escucha muy duro. Bien, hay monitores para la tarima del show y monitores para la tarima principal. Y el sistema principal está dividido. En algunas ocasiones se puede colgar, pero en la mayoría de veces los lugares no son tan digámoslo, cómodos, entonces toca hacer diferentes señales. Y empezamos a poner parlantes, pueden ser colgados o pueden ser en trípodes, para poder cubrir decentemente, sin exceder el volumen, estas necesidades. El máster prácticamente está escondido. En los eventos corporativos los equipos sobran, o sea, normalmente los equipos del máster tratamos de esconderlos, donde no nos vean y donde simplemente pasemos desapercibidos. Me encuentro con Ramiro Álvarez, yo le digo Don Ramiro por el respeto y el aprecio que le tengo. Él es el director técnico del Teatro Paulo Tobón Uribe, y dentro del tiempo que llevo, que son 17 años, él ha estado aquí y nos ha prestado su casa, sus equipos, y algo muy importante es que nos presta su conocimiento. Entonces creo que es indudable no hacer una reseña de su conocimiento y de su trabajo en el teatro. Muchas gracias, Camilo. Además que es un norte, porque los grupos teatrales y la construcción de la ciudad lo han visto a usted para que los asesore. Entonces asesoró la construcción de la tramoya en Pedregal, en el Teatro Con Fama, en el Teatro Casa Teatro, y bueno, me pasaría mucho tiempo tratando de nombrar los aglomerados teatrales que han buscado su conocimiento como en el apoyo de eso. Entonces es importante hablar un poco con usted. Una pregunta simple: ¿cómo es la conexión del arte con la técnica? ¿Cómo ha llegado usted a perfeccionar la visita del actor, del músico, y decirle a los muchachos que usted dirige, vamos a realizar esto quiere el artista y nos toca hacer esto? Bueno, en realidad el mundo del espectáculo es un engranaje que tiene muchas piezas, donde una de ellas es la parte técnica y la otra la parte artística, y en el escenario se conjugan todas estas artes como tal, ¿cierto? Sí. Nosotros somos un puente de comunicación entre lo que es el público y el artista. Hacemos que el artista se sienta muy cómodo haciendo lo que sabe hacer, que es su parte, su arte como tal,
y se lo hacemos llegar al público a través de los medios técnicos con los que disponemos, como son iluminación, como es sonido, como es puesta en escena, como es tramoya, como es todo ese vestido escénico que colocamos para engalanar todo lo que hace el artista como tal. Entonces nuestro puente es encontrarnos con el artista, saber qué es lo que él desea comunicar y por medio de toda la técnica que poseemos o que tengamos, hacer que el público lo reciba de la mejor forma posible. Excelente. Don Ramiro, hay un tema importante que actualmente los actores de teatro critican mucho, y es que nos cambiaron el tusteno por el LED. Sí, correcto. Y no existe la misma conexión, no hay ese amarillo bonito que tenía el tusteno. Sí, es un poco el romanticismo que hemos tenido siempre con el tusteno, pero en este momento ya hay dispositivos muy especializados, obviamente en la gama profesional, con los cuales nosotros no solamente tenemos el color del tusteno, sino podemos hacer una variación mucho más alta en lo que se llama la temperatura de color, en la cual partimos desde 2800 grados Kelvin, que es el color de una ampolleta tipo tungsteno, hasta 10.000 grados Kelvin, que es la temperatura de una lámpara HMI aproximadamente. O sea, pasamos desde ese amarillo hasta un blanco puro ya definido de una forma controlada mediante los dispositivos electrónicos que tienen los sistemas de las consolas modernas y la iluminación profesional. Obviamente no vas a encontrar eso en todas las iluminaciones, en todos los reflectores, en todos los aparatos. Tienen que ser bastante avanzados y hechos especialmente para teatros como tal. El cambio de los dimmer, bueno, yo no recuerdo cuántos dimmer tenían ustedes anteriormente, no sé si salieron de ellos, pero el cambio de la dimmerización y el cambio del audio análogo, desde su conocimiento, ¿cómo fue el cambio en el teatro? Bueno, ha sido una transformación. El teatro cuenta desde 1984 aproximadamente con un sistema de dimmers de 96 canales, el cual nos falló hacia el 2004 aproximadamente. Hicimos una renovación, dejamos los mismos 96 canales, pero ya con sistema de manejo DMX, ya un protocolo estandarizado, porque no teníamos antes ese protocolo, sino trabajábamos con un protocolo que trabajaba la consola Colortran que teníamos en esa época, que era CMX, era así diferente. Y ya con este sistema que seguimos utilizando aún, porque nosotros trabajamos toda esa parte de la iluminación halógena y metimos también la incorporación del LED, y estamos en ese proceso de cambio también enseñándole a los grupos que ese cambio debe hacerse por consumo energético, por colorimetría, por muchos factores que determinan en este momento que el LED se siga imponiendo dentro del mundo del espectáculo como tal. Pero sin embargo, como tenemos aparatos muy especializados de la época del tusteno, como son las helizoidales, los freneles, los PAR 64, todo eso sigue en funcionamiento en el teatro, porque pues a mí me gusta de todos modos hacer esa simbiosis de manejo de ambas partes de iluminación, halógena y LED. Y muchos espectáculos sí simplemente prefieren únicamente ¿Y el sonido? ¿Cómo ¿Cómo fue el cambio? El sonido fue un cambio más drástico, porque nosotros veníamos simplemente con una consola de 24 canales, una Yamaha, que fue la primera que tuvo el teatro, y 2 cabinas Yamaha, y cuando yo llegué teníamos eso, y teníamos como 3 micrófonos 565D de Shure. Y bueno, el mítico micrófono de Freddie Mercury. El de Freddie Mercury, que es tan espectacular. Y yo fui solicitando que fuéramos comprando y adquiriendo más sonido. Comenzamos a armar una mezcla perdón, de varias cabinas de diferentes marcas que fuimos adquiriendo. Entonces teníamos unas cabinas Yamaha, después logré adquirir unas cabinas Bose, y después unas cabinas JBL, de la cual aquí había solo una, logré conseguir el par, y bueno, fuimos armando un sistema que fuimos adecuando para que funcionara de la mejor forma.
ya hubo un momento en que logramos tener la posibilidad de adquirir un sistema de última generación ya. Que es el que están viendo al fondo. Que es el sistema Line Array. Nexo, un sistema ya Nexo mucho más avanzado, especializado en conciertos como tal, porque eso era lo que yo quería, que tuviéramos un sistema muy avanzado, porque este teatro tiene una gran ventaja y es que tiene una excelente acústica. Entonces con teatro y con muchas artes podríamos tranquilamente trabajar, pero para los conciertos sí nos quedábamos deficientes. Cuénteme. Entonces Sí, comenzó ese proceso de búsqueda y encontré este sistema Nexo, que tenía muy buenas recomendaciones de él y me decidí por él. Bien. Don Ramiro. Y ya pasamos también a una consola digital de última generación. Sí. Hay un tema importante y es el escenario. Cuénteme cómo son las especificaciones del escenario, porque si hay un grupo de baile de tap, necesitan no solo un refuerzo sonoro, una adecuación de micrófonos, sino que también el escenario debe vibrar. Claro, el Cuénteme escenario... cuénteme un poquito de lo que es el cajón del escenario como parte acústica del teatro. Sí, los escenarios son la parte principal de los teatros y como tal se debe pensar que ellos tienen una sonoridad propia que debe ser reforzada en determinados casos, Sí. pero además debe tener una elasticidad para que no le afecte a los pies de los bailarines como tal, es decir, tiene un sistema de amortiguación como tal en su caída y es hecho de madera también precisamente por eso, porque la madera es un material noble que se deja trabajar como tal. Nuestro piso del escenario hace parte también del sistema teatral, es decir, que juega un papel importante dentro de la iluminación, dentro de la misma puesta en escena como tal. Esos son la parte del escenario. Bueno, cuénteme una historia donde se les haya dificultado sonorizar una obra de teatro. No, al contrario, a mí me ha parecido es que hemos posibilitado mucho más cosas. Por ejemplo, un espectáculo de un grupo español que vino con unos bailadores de flamenco. Nosotros pusimos toda la microfonería que teníamos por debajo del escenario y simplemente coloqué unos micrófonos aquí en la parte de arriba para agarrar la parte de las castañuelas y de las palmas como tal. Yo en ese momento que estábamos comenzando la prueba o que Omar estaba comenzando la prueba de sonidos, yo estaba en cabina de luces y porque ya estaba trabajando en la parte de iluminación, aquí nos toca hacer de todo un poquito. Sí. Y la chica simplemente arrastró el pie y Omar en ese momento abrió los micrófonos, la chica arrastró el pie y se escuchó esa sensación espectacular, impresionante, que la directora estaba ahí y se quedó asombrada y decía que era la primera vez que podía escuchar un sonido como tal. Entonces son mucho más anécdotas bonitas que las dificultades que hemos tenido en la amplificación. Otro ejemplo, estaba una vez con Fanny y Mickey y no estábamos manejando nosotros el sonido y el chico que estaba haciéndolo pues no tenía como mucho manejo, él sí había colocado muchos boom y los boom para mí no son unos sistemas adecuados para trabajar en estas distancias y ella se acercaba a un atril para leer unos poemas y yo le dije a Omar que me le montara una capsulita de diadema, un micrófono de solapa. Una solapita y me lo colocara ahí. Cuando ella se acercó le dije al muchacho que lo abriera y fue la mejor forma de capturarla ahí como tal. Entonces es encontrarse muchas veces con esas posibilidades que refuerzan la parte sonora de los artistas. Con Rubiano y una de sus obras, que es El labio de liebre, montamos micrófonos por diversos puntos de la escenografía. Entonces los actores, claro, como ellos hablaban, era dentro de esa parte, pues logramos capturar todo eso que queríamos darle al público con ese refuerzo sonoro que necesitábamos también
Fue muy especial eso. Y combinar la sala, obviamente es una de las salas más secas, menos reverberantes de la ciudad, con el tema concierto, con la sensación de estallido, de gran poder del sistema. ¿Cómo es la experiencia? Porque normalmente una obra de teatro oscila entre los 60, 70, máximo 80 decibeles, pero cuando la sala está abierta para un concierto de rock, Claro, de sí. grupos que suenan duro, ¿cómo es la experiencia? ¿Cómo logran no solo controlar la mano del operador de audio, que a veces se nos pasa la mano, sino que también lograr que la administración no moleste a los vecinos, porque estamos en una zona residencial? Claro, no, de todos modos el teatro, como te decía, tiene una excelente acústica, tiene unos túneles acústicos también para amortiguación, para que no nos salga mucho sonido hacia afuera, pero además lo que hice fue que quité una silletería en la mitad de la sala y ahí coloqué el punto para control de sonido, porque me parecía muy interesante que el sonidista estuviera sintiendo lo que teníamos, lo que le estábamos Con la dando presión sonora al público al público. como tal. Entonces eso es una gran ventaja porque todo el sonido está dirigido hacia allá y se realzan unos decibelios en ese punto. Entonces los sonidistas como tal les llega toda esa presión sonora y están muy cómodos. Como tenemos un sistema que barre por igual hacia todos la silletería, pues esa es una de las gran ventajas para que el sonido sea muy medido. Igual cuando sabemos que vienen ingenieros que no tienen mucho control de la sala o que de pronto tememos que lo vayan a sobresaturar, pues colocamos un computador en la parte de control donde estamos censando todo el tiempo y lo otro que hacemos es que Omar siempre está ahí al lado. Está al lado porque él conoce muy bien la consola, conoce cómo está el sistema, entonces es una medida para que le esté recomendando cosas al sonidista o para que yo en cualquier momento le mande decir que le baje porque ya me está saturando los niveles de trabajo en la sala como tal. Entonces, si él no le baja, me toca comenzar a mí a Desde el sistema a bajarle, operativo del desde sistema. el sistema a través del AVETRA. Bien. Listo, Ramiro. Muchas gracias por su tiempo. Con Agradezco mucho gusto y un saludo para todos ustedes. Espero que vengan al teatro cuando ya estemos nuevamente abiertos, que disfruten y que investiguen mucho porque este es un mundo muy hermoso que nos encanta y que tiene muchas posibilidades.